Yo creo que hay una palabra en esta noche, aleluya. No te descuides, porque veo gente con la espada en la mano. Veo gente que están sentados pero con la espada en la mano. Oh, mi alma te adora, Dios mío. Con amén. Si lo tienen, vamos, los que van al baño, vayan, los niños recójanlo, vamos a hacer reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. Con amén. Ya lo tienen. Primera de Samuel, capítulo 30. Aleluya. 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 La palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amén tuvo pobre. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Cuando David y sus hombres vinieron de Sicla, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Sicla. Y habían asolado a Sicla y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie, siento una unción fuerte aquí, habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y a la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam Jecrelita y Abigail, la que era mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Abba Shama. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerque el éfos. Y Abiatar acercó el éfos a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos mediadores, los pondré a alcanzar. Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente lo alcanzará. Y de cierto librarás a lo cautivo. Y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Beol, donde se quedaron algunos. Gracias, Padre, por tu palabra. Dele gracias al Señor por su palabra. Pídale a Dios que me use en esta noche. Aleluya, para dar una palabra que venga de lo alto. Padre, en esta hora te presento mi vida, Dios amado. Padre, presento la palabra que se ha de predicar. Seas tú usándome, dándome la sabiduría correcta, Dios, el entendimiento correcto, para hablar a tu pueblo, Señor, que no está esperando una palabra mía, sino una palabra tuya, Dios amado. Te pido que me use como un vaso de honra, Dios mío. Quita todo lo que no te agrada de mí. Una vez más pido perdón, Dios mío, levantando mi mano santa sin ira ni contienda, Dios amado. Úsame para honra y gloria de tu nombre. Reprendemos toda distracción, todo pensamiento contrario, todo espíritu de las tinieblas que quiera hacer guerra. Queda neutralizado en esta hora en el nombre de Jesús. Todo lo que haya entrado que no sea de Dios, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Y declaramos que tu palabra hará para lo cual han sido enviadas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.
El tema es así mismo. Ahora me toca a mí. Dígale a su hermano, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Manténgase en guerra, hermano, que aquí hay guerra, así como usted ve todo silencioso. Dígale a Dios que le abra sus ojos espirituales. Gloria al nombre del Señor. Ahora me toca a mí. Aleluya. Y me encanta esta palabra de que ahora me toca a mí. ¿Sabe por qué? Porque hay un tiempo en cada uno de nuestras vidas, nosotros como hijos de Dios, gloria a Dios, en la cual, bendito sea el nombre del Señor, el diablo nos maltrata, nos oprime, nos hace pasar por ciertas situaciones, gloria a Dios. Sabemos que todo lo que nos pasa, aleluya, y el enemigo nos hace es con el permiso de Dios, pero Él es culpable. Hello. Él es culpable, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando Job estaba tranquilo, él fue que fue a provocar. Hello. Él fue que fue, ay Dios mío, él fue que fue a llevar la acusación. Ay Dios mío, como que no me están entendiendo en esta noche. Él fue que fue a hablar con Dios para que viniera la situación sobre Job. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Por eso te digo que Él es culpable, aunque Dios se lo permite. Pero me gusta este tema, porque cuando llega el tiempo de nosotros, no hay diablo que impida la victoria que nosotros vamos a obtener. Se puede levantar Sanballat y Tobías, se puede levantar el infierno, se puede levantar el ejército de la tierra, pero no podrá detener lo que Jehová dijo de ti y la victoria que se te ha de entregar. Porque el que te llamó es fiel y cumplirá lo que dijo en ti. Por eso, aunque te encuentre en guerra, aunque te encuentre en batalla, dile al diablo, es ahora mi turno, llegó mi tiempo, ahora me toca a mí. Oh, Bashama, yo no sé cuántos sienten a mi papá. Y me llama la atención algo, y es que en el libro de Jueces, su capítulo 4, habla de una historia donde hay una mujer llamada Débora. Dice que esta mujer era una mujer que gobernaba a Israel en ese entonces. La Biblia enseña que esta mujer era profetisa y estaba siempre debajo de la palmera. Aleluya. Cuando dice estaba debajo de la palmera, ella estaba siempre en la presencia de Dios. Porque en la antigüedad, aleluya, los profetas siempre se ponían o debajo de un enebro o debajo de la palmera para buscar revelación del cielo, para estar en quietud. Por eso es que los profetas siempre están escondidos. Por eso es que los profetas siempre están solos, porque ellos están buscando una revelación fresca del Padre. Es por eso que cuando dice la palabra que le presentan a Jesús a Natanael, dice que Natanael le dice, habrá salido algo bueno de Israel. Y dice la palabra que Jesús le dice, te vi cuando estaba debajo de la higuera, dándome a entender, aleluya, que Jesús le estaba dando una revelación a él, diciéndole, tú estabas debajo, aleluya, de la higuera, aleluya, y yo te vi. ¿Sábelo? Ay, Dios mío, él estaba buscando una revelación debajo de la higuera, aleluya. Y es según los estudiosos dicen que parece ser que en ese entonces Felipe estaba buscando la revelación de cuando Jacob, aleluya, ay Dios mío, muy fuerte, Judy sabe lo que está hablando, de cuando Jacob vio la escalera que subían y bajaban. Entonces cuando él va donde Jesús y le dice, cuando Jesús le dice, te vi debajo de la higuera, aleluya, y dice la palabra que Jesús le dice, hay una escalera que ángeles suben y bajan. Parece ser que él le estaba pidiendo esa revelación en ese entonces, y el profeta, ay Dios mío, Jesús como era profeta estaba viendo lo que él le estaba pidiendo. Por eso es que Natanael se sorprende cuando Jesús le dice esto. Entonces la mujer, dice la palabra, que era profetisa. Diga conmigo, profetisa. Aparte de que era profetisa, era también gobernador en ese entonces. Entonces la mujer estaba debajo de la palmera y dice que le llega una palabra, la cual le dice, ve dile a Barak
que le voy a entregar la victoria en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces Jehová había vendido a Israel en manos de los madianitas. ¿Sabe por qué? Porque ellos desobedecían. Y cada vez que ellos desobedecían, el Señor se lo entregaba al pueblo enemigo. Pero en este entonces dice la palabra que el pueblo clama a Dios, a Jehová. Y cuando clama, entonces viene una palabra. Algo que me gusta de esto es que siempre Jehová, Él le hacía, aleluya, castigaba al pueblo, pero siempre tenía una solución en sus manos. Entonces, dice la palabra que cuando ella está debajo de la palmera, le dice: oye, dile a Bará que se levante, porque hoy le voy a entregar la victoria en sus manos. Hoy le voy a entregar al pueblo enemigo en sus manos. Hoy le voy a entregar a los madianitas en sus manos. Pero ¿qué acontece? Algo que me sorprende es que cuando el hombre no quiere ir a la batalla, Dios levanta una mujer de guerra que se levante. Por eso la Biblia habla tanto y menciona a la mujer, porque las mujeres fueron las primeras que fueron al sepulcro. Ay, Dios mío, no se pongan guapos los hombres conmigo, aleluya. Oh, pero las mujeres fueron las primeras que fueron y los hombres se quedaron quietos. ¿Sabe por qué? Porque en la mujer hay un instinto de maternidad y de saber. Por eso la mujer discierne cuando hay peligro. Ay, Dios mío. Por eso es que cuando el enemigo va a tocar la puerta en la madrugada, ya la mujer hace rato que está de pie guerreando y el hombre está durmiendo, quizás está orando, pero la mujer muchas veces es la que tiene la visión y le dice: diablo, conmigo no, con mis hijos no, con mi casa no. Yo no sé con quién, agárrala, con quién Dios está hablando en esta noche. Pero algo que me sorprende es que muchas veces la victoria quedará en manos de mujer. Y dice la palabra que cuando Bará, hermanos, varones, no se pongan guapos. Yo estoy dando lo que Jehová me da, aleluya. Ahorita Dios le va a dar a ustedes. Entonces, algo que me sorprende es que Débora le llama a Bará y le da la palabra que el Señor le da. Pero dice que cuando Dios le dice a Débora, le da la palabra a Bará, dice que Bará le dice a ella: yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Y yo estudiando esta palabra decía: pero ¿cómo Bará se atreve a decir que si Débora no iba a ir con él no iba a ir? Si quien lo estaba mandando era Dios. Y siempre que Dios te manda, Él no te deja solo, Él va contigo. Y hay gente ahora, aleluya, que si no va el hermano, si no va la hermana, si no va el amigo, si no va la amiga, ellos no van a lo que le enviaron. Yo no sé con quién Dios está hablando en esta noche, pero tiene que ir porque Jehová te mandó, aleluya. Porque siempre que Él manda, Él respalda. Por eso muchas veces la gente pierde su bendición, aleluya, porque están esperando en otro y no deciden salir solos. Porque ellos creen que están solos humanamente, pero el ángel de Jehová está con ellos. Dios mío, esto está fuerte. Y dice la palabra que él le dice: yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Y dice que Débora, como era profeta, ya Débora sabía que la victoria iba a quedar en manos de una mujer. Dice la Biblia que cuando Débora, él le dice esto, ella dice: yo voy a ir, pero la victoria quedará en manos de mujer. Jehová le entregará en manos de mujer. Y dice la palabra que fueron a la batalla, gloria a Dios. Se armó la guerra, aleluya. Pelearon, bendito sea el nombre del Señor. Dice que Jehová hirió a Sisara, aleluya, que era el jefe del ejército en ese entonces. Y cuando Dios hiere a Sisara, después que habían matado a todo el ejército, dice la palabra que Sisara salió corriendo. Aleluya. Dice que salió corriendo a pie. Y cuando sale corriendo, dice la palabra que llega a una ciudad donde ese rey era amigo de él. Y voy a hacer un stop aquí, porque creo que era la ciudad de Jabín. El rey de Jabín, que era amigo de Sisara. Y dice que Sisara, como corre a pie huyéndole a Jehová,
y a Barak y a Débora. Dice la palabra que cuando él corre hacia allá, él sabe que va a encontrar una ayuda. Porque ellos tenían amistad. El rey de Jabín con Sisara, aleluya. Pero donde quiera Dios va a encontrar tus enemigos, aleluya. Aunque se escondan donde se escondan, cuando Jehová dice voy a entregar la victoria, no importa donde ellos se metan, Jabashama. Ay, oh santo, mi alma te adora. Y algo que me sorprende es que como ya había una palabra profética que me ha dicho la profetisa Débora, dice la palabra que cuando él corre a la ciudad de Jabín, dice que hay una mujer llamada Jael. Diga conmigo, Jael, quien está esperando a Sisara. Y cuando llega, dice la palabra que Sisara está cansado y está muerto de un sueño porque el hombre estaba en batalla. Y todo el que está en batalla muchas veces tiene sueño, está cansado y lo que quiere es descansar. Pero él lo que se estaba olvidando, que Jehová, aleluya, ya había entregado una victoria, ya Jehová lo iba a destruir. Y él se descuidó. Dice la palabra que cuando él llega a la ciudad, dice que ella le dice, venga mi señor. Y lo recibe con mucho amor. Débora no era mencionada. Jael no era mencionada. Débora sí, porque era la profeta de ese entonces y era la gobernante. Pero Débora me sorprende porque era una mujer quieta de su casa. Y aquí hay mujeres que aparentemente son quietas, pero tienen un espíritu de guerrera por dentro, la cual Dios la va a sacar en esta noche. Y dice la palabra que cuando él llega, ella le dice, venga mi señor, entre, y lo recibe con mucho amor. Pero lo que Sisara no se imagina es que esa simple mujer llamada Débora, que no era ni de guerra, ni era mujer que estaba en batalla, aleluya, era que iba a acabar con su vida. Lo que te estoy diciendo es que cuando hay una palabra profética sobre tu vida, va a tener cumplimiento. No importa en la mano de quien sea, no importa dónde sea, no importa cómo sea, Jehová lo va a hacer. Ay, yo siento fuego aquí de Dios. Y cuando él entra, él está tranquilo porque él está confiado. Él dice, aquí yo no tengo enemigos. Mira cómo me recibieron. Y dice la palabra que cuando entras a él le prepara un poco de leche caliente. Le da la leche caliente, pero dice que cuando Sisara se queda dormido, Jael agarra una estaca. Y según la historia de Israel, en la antigüedad, los árabes levantaban campamento en el desierto. Según la historia bíblica, también los israelitas cuando estaban, aleluya, como en tierra errante, ellos iban, aleluya, y levantaban carpas. Y dice que cada una de esas carpas tenía en las 4 esquinas una estaca clavada. Según la historia bíblica se dice, según los estudiosos, que Jael fue una de esas estacas de la esquina de la carpa que sacó para enterrarse la Sisara en la sien. Ay, Dios mío, como que alguien no me está entendiendo. La mujer no era de guerra. La mujer no tenía alma, aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero la mujer sabía que había algo afuera de la carpa que podía terminar, aleluya, con la vida de su enemigo. Por eso te decía ahorita que cuando Dios te va a entregar la victoria, tú no te imaginas de qué forma Él lo va a hacer. ¿Cómo Él lo va a hacer? Tú lo que tienes que cumplir con lo que te está revelando en el momento. Porque es que la palabra, algo que me gusta de esto es que la palabra profética, ella es como cuando Dios lanza la palabra y llega el tiempo, ella misma va haciendo su trabajo. Es como un ser humano que lo mandan a hacer algo. Por ejemplo, yo le digo a Freddy, váyame al colmado ahora mismo. Esa palabra es así. Si llegó la hora, yo le digo a Freddy, mire, a tal hora usted tiene que ir al colmado. ¿Verdad? Es un ejemplo, yo estoy poniendo ese ejemplo. Entonces llegó la hora de que Freddy tiene el colmado. Él tiene que pararse a ir al colmado,
porque llegó la hora de ir al colmado. Entonces esa palabra profética, cuando llega la hora de cumplirse, esa palabra entonces va haciendo su trabajo. Ella se va moviendo sola. Yo no sé cuántos están creyendo esto, porque las palabras que salió de la boca de Dios no volverán a él vacías. Ellas van a tener que cumplirse tal y como Dios lo dijo. Por eso la palabra de Débora, como era profeta, tenía que cumplirse. Se le escapó a Débora, se le escapó a Barak, se le escapó al ejército del Señor, pero no se le escapó a Jael. A veces con el menos insignificante, el que usted no cree que sirve para nada, con ese que Jehová lo va a hacer. Ay, Dios mío, yo no sé, pero yo estoy hablando con alguien. Por eso no podemos menospreciar, por eso no podemos, ay Dios mío, mirar a nadie por encima, porque tú no sabes quién va a ser escogido para entregarte la victoria. ¡Oh, Shakamanaba! A quien menos tú te imaginas. Porque aunque Débora era la mujer de la unción, ay Dios mío, aunque Débora era la profetisa, era la gobernante, y si Sara era algún jefe de mando, aleluya, quien Dios le entregó la victoria fue con Jael. Ay, como que se fue el amén. Aleluya. Y dice la palabra que cuando el hombre se acuesta, dice que la mujer va y busca la estaca. Me parece que no había cuchillo en ese tiempo. Aleluya. Sí, porque usted sabe cómo es. Si había cuchillo, ya lo que le podía clavar el cuchillo. Pero parece que no había. No sé, porque en la antigüedad no sé. Pero cuando ella le clava la estaca, dice que cuando está durmiendo agarra un mazo de Daniel. Esa cosa que un mazo, dice la Biblia. Y le clava la estaca en la sien. Y ahí muere Sisara. Ahí se cumple la palabra profética que Jehová había dado. ¿Sabe por qué me llama la atención esta historia de Jael? Porque cada vez que Dios te va a entregar una victoria a través de alguien, Él usa el menos insignificante. El que uno cree que es insignificante. Y cada vez que Dios te va a entregar una victoria, muchas veces también Él pone en el camino la persona correcta que te va a direccionar esa victoria. Usted sabe algo, y voy a entrar para el mensaje para casi terminar. Y es que cuando David llega a Sicla, David viene de una batalla, de una guerra. Y cuando llega a Sicla, dice la palabra que encuentra una situación. Aquí donde leímos en 1 de Samuel 30. Y la situación que encuentra es que los amalecistas fueron y agarraron y prendieron fuego a la ciudad. Y dice que se llevaron todo lo que estaba ahí. Se llevaron la esposa de David, las 2 esposas. Se llevaron todo lo que había ahí, los hijos, las hijas de todos los hombres que andaban con David en la batalla. Cuando David llega de esa guerra, se encuentra con esta situación. Y dice la palabra que David y todos los hombres estaban turbados. Dice que los hombres empezaron a llorar hasta que le faltaron fuerzas por su familia. Pero la Biblia enseña que ellos se llevaron cautiva a la gente, pero ellos no habían dado muerte a ninguna de ellas. Pero ellos como hombres de guerra, ellos sabían que cada vez que los enemigos agarraban, un pueblo enemigo agarraban y lo exterminaban. Entonces, al parecer, el pueblo, los hombres que andaban en batalla con David, cuando llegan ellos, lo que se imaginan es lo peor. Porque ellos lo que estaban pensando, bueno, nos mataron la familia. Por eso dice que hasta David lloró, hasta que le faltaron fuerzas. Y dice que David, junto a los hombres, lloraron. Pero dice la palabra que David, después de llorar, dice que se fortaleció en su Dios. Y David
Estaba turbado porque todo el pueblo, los hombres que andaban con él en batalla, querían apedrearlo por causa de que el pueblo, de que es lo de Abimelech, ¿cómo es? Los amalecistas se llevaron a su gente. Y cuando David se fortalece en el Señor, y aunque está turbado, porque también, aparte de que también a él le llevaron su familia, también los hombres que están con él quieren apedrearlo y matarlo. Y dice la palabra que David se fortaleció en su Dios. Y después de una aflicción grande, muchas veces nosotros como hombres y mujeres de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios y fortalecerlo en Él. Yo entiendo que la calma, cuando nosotros en tiempos cruciales y de dificultad tenemos calma, podemos hacer las cosas bien, podemos tomar la dirección correcta, podemos funcionar bien. ¿Sabe por qué dice que se fortaleció en Dios? Cuando tú te fortaleces en Dios, Dios te da dirección. Dios te da tranquilidad y tú vas a hacer lo que vas a hacer conscientemente. Tú no vas a armar una loquera, como dicen en buen dominicano. Porque todo el que actúe impulsivamente por causa de la situación que está viviendo cometes errores. Pero cuando tú te fortaleces en Dios y encuentras la calma en Dios, entonces Dios te da dirección. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo? Entonces David, como era un hombre sabio, David dice, bueno, es verdad, ya yo lloré, estoy turbado, estoy preocupado, pero ahora tengo que ir a la presencia de Dios. La Biblia enseña que entonces, después que él se fortalece en Dios, dice que va ante el sacerdote Abiatar. Cuando van del sacerdote le dice, prepárame un efos. El efos era una vestidura que usaban los sacerdotes en ese entonces para presentarse delante de la presencia de Dios. Y mientras yo estudiaba, podía entender que David como ungido, como un rey ungido, en la antigüedad, según la historia, también los reyes podían ponerse la vestidura de los sacerdotes. Hello, ¿alguien está recibiendo? Entonces, como él estaba ungido como rey, aunque todavía no estaba en el trono, él le dijo, búscame un efod porque voy a consultar a Jehová. Y dice que cuando David se pone el efod, le pregunta a Jehová, dime si puedo perseguir a esos merodeadores, o sea, a esos enemigos, a esos destructores. Dime si lo puedo perseguir. Dice la palabra que Jehová le dice, ve y ciertamente lo alcanzará. Eso es lo que hace la calma y cuando buscamos dirección de Dios en medio de una guerra, en medio de una dificultad, tenemos que tener templanza, tenemos que tener calma y no accionar, porque cuando nosotros accionamos, dañamos el plan de Dios. Muchas veces cometemos errores y las cosas no nos salen bien. Vaya a la presencia de Dios y pregúntele. ¿Y sabe algo? Y voy a comparar ahora, y casi termino, a Jael con este joven que aparece en el camino. Cuando ellos van ya a buscar a los amalecitas para recuperar su familia. Cuando ellos van de camino, dice que David salió con 600 hombres para ir a pelear contra ellos y rescatar su familia. Pero en el camino dice la Biblia que 200 de ellos se cansaron y tuvieron que quedarse a mitad del camino. Dice que David sigue adelante con los 400 hombres. Gloria. Pero más adelante me llama la atención algo. Gloria. Y es, ¿quién que está? Me llama la atención algo. Y es que cuando van caminando, ellos no saben en dónde están los amalecitas. Gloria. Aleluya. Se me fueron. Ellos no saben dónde están los amalecitas. David va caminando con el grupo de hombres de guerra. Pero de repente dice que aparece un joven en el camino. Y cuando el joven aparece, dice que David lo ve y dice que le da pan y agua. Porque el joven le da pan, agua, higo y pasa. O sea, alimenta al joven porque el joven estaba en mal estado. Porque el joven tenía 3 días que no había comido ni bebido nada.
Pero me llama la atención algo, y es que cuando David, después de haberlo alimentado, le pregunta dónde podía conseguir a los amalecistas. Porque ellos salieron, pero salieron sin dirección. Ellos no sabían cómo lo iban a encontrar. Pero Dios le deja a este joven en el camino. Y cuando va caminando, cuando hablan con el joven, dice que lo alimenta, entonces le dice, dime, ¿dónde están los de Amalek? Y dice, primero David le pregunta que quién era él y por qué él estaba ahí. El joven le dice, mi señor me dejó hace 3 días aquí enfermo. O sea, el pueblo de Amalek, él pertenecía a los que saquearon la ciudad de Sicla. Él era uno de ellos. Aleluya. Pero cuando David lo encuentra es porque el jefe, lo subieron como un poco, bájalo un poquitito. Lo encuentra, él le dice que su amo lo había dejado y él pertenecía a ese pueblo. Y él le empieza a decir que era uno de ellos, de lo cual saquearon la ciudad y se llevaron a los hijos y a las hijas y a las mujeres de los hombres. Pero dice que cuando él le dice esto, le dije, y mi amo me dejó aquí hace 3 días porque estoy enfermo. Entonces cuando David lo alimenta, él come y bebe, dice que él recobró fuerza. Entonces David le dije, tú me llevarás a aquello, a donde están ellos. Y ¿sabe lo que me llama la atención? Es que cuando Dios te da la palabra de que te mueva, Dios siempre va a poner a alguien que te direccione. Aunque ellos no sabían para dónde iba, pero Dios permitió que el muchacho lo dejara el amo. Muchas veces el mismo enemigo va a tener que llevarte, aleluya, a recibir tu bendición. Ay, Dios mío, como que no me... Muchas veces Dios va a usar a tus enemigos para que ellos te lleven a la victoria. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Muchas veces no van a ser tus amigos ni los que están contigo. Muchas veces Dios va a usar a aquellos que te hicieron la guerra primero. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra que cuando él va, le dice a David, sí, Señor, yo lo llevaré, pero júreme que no me va a matar ni me va a entregar a mi amo. Y como David era un hombre de palabra, David no lo entregó ni lo mató, sino que lo llevó a donde estaban las mujeres y los hijos. Hay una victoria garantizada cuando nosotros obedecemos las instrucciones del Padre. Dios le dejó en el camino a ese joven. Quizás, aleluya, Dios permitió que el joven se enfermara porque él era que iba a direccionar a David, aleluya, en el camino para que lo dejaran botado. Porque quizás si el joven no aparece, ellos no encuentran a los de Amalek. Aleluya. Hay cosas que muchas veces nosotros no entendemos. Y nosotros muchas veces vemos a nuestros enemigos y lo maldecimos. Algo que yo aprendí fue aún la gente, porque no estoy hablando de la casa, estoy hablando de cosas espirituales, que nos maltratan y nos hacen daño. Nosotros tenemos que aprender a amarlo y no desearle el mal a ellos. Porque hay una palabra que David dice, líbreme, Jehová, de ponerle la mano a un ungido de Dios. Cuando nosotros entendemos este principio, de aún sea quien sea, el que uno menos entiende, cuando nosotros aprendemos ese principio de nosotros respetar y no desearle mal a esa persona, Dios nos honra a nosotros. Y David era uno de esos hombres que David sabía lo que eran esos principios de honrar los mantos. Aquí no se habla de eso de manto. Pero aunque muchas veces habemos gente que cometemos errores y hacemos cosas que a Dios no le agrada, el trabajo de nosotros es restaurarlo, es levantarlo. Se fue el amén. Entonces, cuando él lo dirige hacia allá, y con esto termino, dice la palabra que David entró, aleluya, Dios le dio la victoria,
recuperaron las mujeres, los hijos, las hijas y recuperaron el botín también. Se llevaron todo. Todos se llevaron. ¿Por qué? Porque había una instrucción que Dios le había dado. Primeramente, como le dije, la calma en tiempos de dificultad no es de mucha bendición. Si David sale a lo loco, se arma otro problema peor. Pero cuando usted busca la dirección de Dios, la victoria es segura. Póngase de pie. Por eso yo sé que hay gente aquí que están aprendiendo.